pesar de que continúa la crisis económica en Europa, los esfuerzos por implementar un acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea continúan. Le llaman TTIP, Acuerdo Transatlántico de Libre Comercio. La idea es que sea más fácil comprar y vender bienes y servicios entre los casi 30 integrantes. Pero hay complicaciones, desde luego. Hablamos del caso con la analista internacional Belén Chiloeches, quien nos atiende desde Madrid. Belén, buenas noches. Buenas noches, Guillermo, ¿cómo estás? Me pregunto fundamentalmente, ¿en qué instancia estamos para llegar a un acuerdo? Estamos prácticamente al inicio de un tratado que, dicen los expertos, va a suponer un cambio en el comercio mundial. Lo llaman el Tratado de Libre Comercio del siglo XXI. Comenzaron las negociaciones entre los dos grandes bloques comerciales, Estados Unidos y la Unión Europea, en marzo del año pasado y los negociantes se reúnen cada 2 meses. Nadie espera que haya un acuerdo, si este es fructífero, antes del 2015, pero sobre todo ahora mismo, y donde están las negociaciones, es en saber exactamente qué normativas tiene tanto la Unión Europea como Estados Unidos para que se puedan comenzar a hablar de intentar armonizar estos dos sistemas regulatorios, Guillermo. Me pregunto cuáles serían las industrias o los servicios que se verían mayormente beneficiados con este acuerdo. ¿Podemos elegir algunas áreas o es realmente vasto el acuerdo? Es un acuerdo muy ambicioso, muy vasto. Para que nos hagamos una idea, por ejemplo, la Unión Europea estaría beneficiada si al final se llegase a un acuerdo amplio hasta en 119.000 millones de euros. Estados Unidos tendría unos beneficios por el acuerdo de en torno a 100.000 millones de dólares. Pero todavía lo más importante de lo que hablan los expertos es qué va a suponer esto en el comercio mundial. Y hay que recordarlo porque todavía, como digo, están en las fases más tempranas. Sin duda, tanto la Unión Europea como Estados Unidos necesitan este tratado porque comparten valores comunes. Y de esto es de lo que están hablando los negociadores en este momento. Valores comunes respecto al tipo de economía que comparten, respecto a derechos internacionales, a derechos humanos y a valores sobre todo de qué tipo de sociedad. Sin duda, detrás de estas negociaciones, Guillermo, está la preocupación del gigante asiático, pero todavía es temprano para ver qué tipo de sectores podrían ser los más beneficiados. Dependiendo sobre todo de cada país y de cada bloque, las negociaciones van a ser muy arduas. Hay, sin embargo, sí te puedo decir, sectores de los que ya empiezan a plantear los primeros problemas. Por ejemplo, Estados Unidos, muy proteccionista con todo lo relacionado con el sistema bancario. La Reserva Federal estadounidense no quiere que se incluya nada relacionado con el sistema bancario en este tratado. Y, por ejemplo, países como Francia son muy cautelosos y muy proteccionistas, por ejemplo, en el sector de lo audiovisual, Guillermo. Me pregunto, mucha gente con mucha expectativa tendrá miedo de que perder su trabajo o estaría muy contento de que haya creación de puestos de trabajo, sobre todo en España. ¿Cuáles son las proyecciones con respecto a ese punto? Sí, son proyecciones importantes, sobre todo porque los negociadores están intentando vender este acuerdo respecto a los grupos que están siendo más reticentes. En el caso de la reducción de aranceles, una de las consecuencias más importantes de este tratado de libre comercio, se está hablando de que, por ejemplo, se podría llegar a crear al final hasta 13 millones de puestos de trabajo, en concreto para la economía española en torno a 150.000 puestos de trabajo. Es bastante si tenemos en cuenta que tanto a este lado del Atlántico como en el vuestro se está intentando salir de una de las crisis económicas más importantes del último siglo. Hablan también de la importancia, por ejemplo, para el acceso a servicios, el acceso a contrataciones públicas por parte de empresas europeas. Y para que nos hagamos una idea, no solo va a haber una creación de empleo y un mejor acceso, un mejor comercio en el mundo, sino que además también se habla de disminución de costes, por ejemplo, para las pequeñas y para las medianas empresas. Una empresa, por ejemplo, española que quiere hacer en estos momentos comercio con una estadounidense tiene hasta un 20% en costes, en aumento de costes, el hecho de tener que lidiar con dos regulaciones que en algunos casos, que en la mayoría de los casos son innecesarias porque se complementan o porque se superponen. Y sobre todo esas cifras son muy altas en Estados Unidos. El estímulo a la pequeña y la mediana empresa va justamente alineado con los bajos costos o las bajas imposiciones
para pagar este tipo de tarifas. Me pregunto otro aspecto. Me imagino que habrá mucho temor en Europa, teniendo en cuenta la diferencia en cuanto a la filosofía del negocio, ¿no?, entre la Unión Europea por un lado y Estados Unidos por el otro. El miedo al control por parte de las corporaciones versus el Parlamento Europeo. ¿Ese no es un tema de rispidez o de fricción en cuanto a las negociaciones? Pues la verdad es que, Guillermo, en este momento tanto las multinacionales como prácticamente todos los lobbies, tanto en Estados Unidos como en Europa, en Bruselas, están intentando ser parte de este tratado. Las organizaciones empresariales también lo son. Es fundamental el trabajo que hay que hacer en cada país en Europa, porque al final, si este tratado llega a buen puerto, va a tener que ser aprobado aquí en la Unión Europea por los 28 Estados miembros. Hay muchas cosas en juego, pero sobre todo los negociadores que están en este momento aquí en Europa intentando hacer una gira por algunos de los países. En España han estado durante esta semana, están intentando explicar algo, pese a las reticencias, pese a los miedos, pese a la dificultad de llegar a un acuerdo importante que va a cambiar mucho las reglas del juego. Esto sobre todo es necesario para que ponga las bases para un nuevo comercio mundial, un comercio en el que los dos principales bloques, tanto Estados Unidos como la Unión Europea, tengan unas nuevas armas, unos nuevos mecanismos para protegerse, por ejemplo, del gigante chino. Así que hay mucho en juego, Guillermo. Sin duda los lobbies a uno y al otro lado del Atlántico están intentando, no solo los lobbies, sino también las organizaciones empresariales, explicarle a gran parte de la ciudadanía en qué esto le puede beneficiar, por ejemplo, a una familia. Se dan datos, se cree que no solo el comercio mundial con este TTIP va a aumentar en más de 100.000 millones de euros el PIB mundial, sino que además para una familia, por ejemplo, de 4 miembros podría tener unas repercusiones en su renta de hasta 500 euros al año. Es bastante y sobre todo es una de las cosas que están haciendo pensar estos días. Y falta mucho, por supuesto, debe faltar mucho tiempo para que haya un acuerdo y finalmente se firme este documento. Gracias, Belén, por atendernos tan tarde en Madrid esta noche. Belén es de la Confederación Española Empresarial, además ex colega nuestra de CNN Plus y de CNN en español, a quien es un gusto muy agradable verte en el aire con nosotros. Gracias, Belén, buenas noches. Buenas noches, un saludo. Sigan con los comentarios en redes sociales. Voy a leer uno de Pepe Octa Muñoz, que dice: no creo en la monarquía, pero el príncipe Felipe parece una persona preparada que ayudará a España. España, Venezuela y Colombia, los temas troncos que estamos hablando en el noticiero de hoy. Sigan comentando, @ArduinoCNN. Ya volvemos.